Hacemos una breve oración antes de compartir. Amén. Señor, te agradecemos por esta noche. Gracias por esta reunión y por todos los hermanos que pudieron asistir, porque fueron los que tú permitiste, Señor. De eso queremos hablar en esta noche. De lo que tú permites, de lo que tú eliges, de lo que tú decretas, cómo tú gobiernas, Señor, de tu soberanía. Queremos hablar de todo eso y más, Señor, acerca de ti. Así que te rogamos de tu gracia, Señor, para que todos podamos entender y crecer en el conocimiento de tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y gracias por tu iglesia. Amén. Bueno, en este caso tenemos que seguir viendo la elección incondicional. Están todos los de siempre, así que saben que hay una fotocopia en la cual dicen todos los versículos. Reiteramos una vez más, si alguno no lo tiene y está interesado en interiorizarte acerca de los versículos, las doctrinas que creemos, sé lo que es la mano. Así que, bien, hoy tocaba lo que es los anteúltimos 6 versículos antes de los últimos 6. Así que sin ir más lejos, vamos a ellos. El primero se encuentra en Romanos, capítulo 9. Si me acompañan ahí va a ser un texto muy claro. Romanos capítulo 9, desde el verso 11. Romanos 9, desde el verso 11, lo compartimos. Comienza con un paréntesis que viene diciendo: pues no habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y le dijo: el mayor servirá al menor, y como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Viene hablando de Jacob y Esaú, está más que claro. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Con eso tendríamos que cerrar la Biblia, ¿no? Y decir: amén, ya está todo más que dicho. Pero aparentemente a lo largo de toda la historia hay personas que se empeñaron en buscarlo el pero claramente dice que le dijo: me compadeceré del que me compadezca, y listo, no hay más vuelta, no hay palabras griegas ni teorías, no, es eso lo que significa. Verso 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es otro texto que con ese ya alcanzaría más que suficiente. 17: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endureces. ¿Amén? Amén. Pueden continuar leyendo por el 24, incluso todo el capítulo 9 y todo lo que es el libro de Romanos, y les continuará diciendo lo mismo. Tiene la misma temática, enseñar esta doctrina, el libro de Romanos, entre otras. Y como estamos en el libro de Romanos, fíjense en el capítulo 11, nada más una vuelta de hoja. 11, verso 5 dice: así que también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en tribulación. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales las espaldas para siempre. Corroborando, ¿no? Y atestiguando que el que quiere endurecer, endurece, y el que quiere tener misericordia, la tiene. Efesios capítulo 1.
capítulo 1, desde el verso 4. Y en este texto vamos a hacer una aclaración. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sí? Queremos reiterar esto. Este tema se llama elección incondicional y su opuesto, la doctrina de Jacobo Arminio, en este punto le llama la elección condicional. ¿Por qué condicional? Porque dice que en la presencia de Dios Él sabía de antemano quiénes eran los que le iban a aceptar. Entonces, como Él ya sabe quiénes son los que le van a aceptar, entonces los escoge. Hacen actuar a Dios condicionalmente de lo que, según ellos dicen, Dios sabe de antemano. Entonces, como Dios sabe de antemano que lo van a aceptar, por eso es la elección condicional. Condicionalmente de que Dios sabe supuestamente quiénes son los que le van a aceptar. Eso deja un gran margen a un gran error, y bueno, son muchas secuelas que impulsa la doctrina de Jacobo Arminio, como me acuerdo que decía Marcos de que tu nombre se anota en el libro de la vida, pero lo anotan en un borrador, no lo anotan con la sangre de Cristo, como sí pasó. Como lo anotan con lápiz, se puede borrar y se puede volver a escribir todas las veces que le seamos infieles, y vuelve a ser escrito las veces que le somos fieles nuevamente, ¿no? Deja un gran margen a lo que es la conducta y la elección del hombre. Yo no quiero creer en eso y la Biblia no explica eso. Porque una fe que se trata solamente de mí no me sirve. Porque yo soy falible. ¿Usted es falible? Amén. Entonces, si usted se puede salvar por sus propios medios, ¿qué le queda? Nada. Es muy triste ver toda esa gente que hoy por hoy quizás está en una reunión también, ya sea de oración o de estudio o lo que sea, sin estar seguro de su destino final. Cualquiera de esa gente se le puede preguntar: ¿qué va a hacer de tu vida si viene Cristo esta noche por tu vida? Muchos te van a decir: no sé, porque no tienen una seguridad, no saben si los ha escogido. Y lo poco que saben de la elección es que es una elección condicional, condicionadamente de todo lo que vos puedas hacer. Reiteramos, esto no se trata de decir quién es mejor, quién es peor, lo que sea. No, se trata de enseñar lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla. No hace falta defender porque ella se defiende sola, con argumentos bastante fuertes. Tenemos en Tesalonicenses, si me quieren acompañar, Tesalonicenses capítulo 1. El verso 4. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 4 nos dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que me habéis sido ejemplo a todos en Macedonia y de Acaya que han creído. 1 4 y 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, bien, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vamos de vuelta a 1 Tesalonicenses, que en el capítulo 5 nos va a hablar nuevamente. 1 Tesalonicenses 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
nos ha puesto para salvación, para alcanzar misericordia. Y quiero que estos textos que hablan de algo que se refiere a las personas, lo tengamos en cuenta. Porque en el punto final de estos versículos quiero compartirles algo. Segunda de Tesalonicenses, dan una vuelta de hoja, nada más. Y en el capítulo 2, en el verso 13, nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Santificación, Espíritu, fe y verdad. Esos 4 puntos quiero que lo tengamos bien en claro. Bueno, así finalizan los 6 versículos que tocan en este trayecto. Y quiero hablar de algo, ¿sí? Quiero hablarles de una pregunta con las cuales las personas, haciéndose de su ignorancia, quieren invalidar lo que es una doctrina santa, pura y buena, como es su voluntad. ¿Cuánto dicen que la elección de Dios es buena? Amén. ¿Amén? Amén. ¿Lo creemos? Sí, sí. Es bueno, es perfecto. Y lo bueno de su voluntad es que tiene gracia. Y en esa gracia entramos nosotros, gracias a Él. Pero hay una pregunta con la que quieren, entre comillas, pinchar. Quieren usar una aguja como si esta doctrina fuera un globo. Pero no se dan cuenta que son los rieles de un tanque. Nunca va a poder ser pinchada. Y la pregunta es esta. No, y si yo quiero ser salvo, pero si Dios no me escogió, entonces, esa pregunta muchos de nosotros la hemos escuchado por mucho tiempo, muchas veces, y es una pregunta que es sumamente ignorante. ¿Por qué? Y en este punto les quiero dar un ejemplo. Esta doctrina dice que el Señor escoge por el puro afecto de su voluntad, según Efesios acabamos de leer. También nos dice en el capítulo 2 que somos salvos por gracia por medio de ¿qué? De la fe. ¿Y esto qué es? No de vosotros. Es un don de Dios. ¿Qué? ¿La salvación o la fe? Exactamente. Las dos cosas. La fe y la salvación. Eso está tan claro ahí que no le deja ningún espacio a la elección condicional. Porque la elección condicional dice que vos vas a tener fe en Él, entonces Él te escoge. No, porque hasta Él te da la fe. Amén. Te da la salvación, te atrae por su gracia y te da la fe para que creas en Él, y mediante todo eso que se lleva a cabo la maravillosa obra de la salvación, de la regeneración, la santificación y lo demás. ¿Amén? Amén. Ahora quiero contarle algo de una persona que existió hace tan solo unos 200 años atrás, y esta persona fue Jonathan Edwards, ¿sí? Muchos lo conocerán, otros no. Los que quieran buscarlo, su biografía realmente es muy edificante. Jonathan Edwards estuvo en lo que es la zona de Inglaterra hace tan solo un poquito más de 200 años atrás, y muchos lo recuerdan a él por su sermón que se llamó Pecadores hermanos de un Dios airado, ¿sí? En algún momento vamos a volver a repetirlo en la radio, así que si lo quiere escuchar lo estaremos pasando. Ese sermón dice las crónicas de la historia que cuando él estaba dando ese sermón, cuando él estaba hablando de la realidad que era, que no era que esta silla en la cual vos estabas sentado te iba a salvar, sino que esa silla podría ser que en un instante iba a desaparecer y muchas de esas almas iban a caer en el infierno para desaparecer eternamente, lejos de Dios. Eso es lo que decía ese sermón. Cuando él hablaba de la realidad del infierno, dice que en ese momento muchas gentes se aferraban a lo que tenían cerca, a los postes, a las sillas, a lo que sea, porque temían caer en ese mismo momento en el infierno. ¿Qué pasa? Dios lo había utilizado porque ya desde esa época muchos corazones en cuanto a la palabra se habían enfriado. Entonces muchos lugares o denominaciones estaban llenos de personas, pero las personas que estaban ahí estaban lejos de Dios. Entonces en este
avivamiento, si se quiere llamar así, Dios usa a Jonathan Edwards para moverse de esta manera y dar ese mensaje. Ahora, la pregunta referente a la elección es, ¿cómo es? Y si esas personas que tuvieron tal convicción de pecado y que se iban a ir al infierno y que reconocían que no tenían otro camino que no fuera Jesús para ser salvos, ¿qué? ¿Esas personas no las iba a escoger Dios? ¿Se entiende la pregunta? Porque es una locura decir, no, ¿cómo? Si yo quiero ser salvo y Dios no me escoge. ¡No! Si Dios te dio convicción de pecado, si Dios te pone una sed devastadora por quién es Jesucristo, sin duda que Él te está llamando. No existe nadie con un corazón sincero que diga, pero yo quiero ser salvo, que no lo sea. Amén. Entonces esa pregunta, por más tramposa que quiera parecer, no es verdad. No es verdad. Solamente surge de corazones que en realidad no le interesa conocer a Dios. Y no le interesa ni la santificación, ni el Espíritu, ni la fe, ni la verdad. Amén. ¿Cómo sabes que Dios te escogió? ¿Cómo sabes que Dios me escogió? Bueno, como te dije, vas a tener una sed aterradora por quién es Jesús, por su palabra. Y vas a crecer en la santificación, en el Espíritu en tu vida, en la fe y en la verdad. Y si te diste cuenta, vas a ver que a lo largo de todos estos textos que fuimos leyendo, fuimos hablando de quién es Dios, que es el que escoge, por gracia, porque no hay otra manera que nos pueda escoger, y te vas a dar cuenta quiénes son las personas, qué pasa después de esto, qué pasa después de que esta verdad bíblica se hace vida en una persona. Un escogido no se va a perder, jamás, jamás, nunca, nunca. Triste es que muchos que piensan, como en la época de Jonathan Edwards, que estando en asientos en una denominación, nunca se preocuparon, nunca crecieron, nunca saben quién es Dios, nunca saben nada acerca de la palabra, simplemente están conformes con su asiento, con ejecutar un instrumento, con una jineta, lo que sea. Difícilmente eso sea un fruto de la elección de Dios, sino, hablando de los frutos, es la santificación, la fe y la verdad en vos. Si todo esto es una realidad en vos, puedes estar seguro que Él te ha escogido. Y como puedes estar tan seguro que Él te ha escogido, también puedes estar seguro que no te va a dejar así como estás, sino que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esa es la fe. Él eligió, y Él no es un histérico, Él es Dios. Y Él, lo que Él elige para estar en determinado lugar, para hacer tal o cual cosa, va a ser así. Porque al que quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tener misericordia, la tiene. Y no tiene misericordia para que después andemos, ¡oh, hey, tuvo misericordia, son escogidos, yupi! No. Tiene misericordia para que perseveremos en el camino hasta el final, y los frutos de eso estén en nuestra vida. Entonces, si ves frutos en tu vida, dale gracias a Dios y esforzate para perseverar. Si no ves esos frutos, todavía estás a tiempo. Si no ves esos frutos todavía, puedes escuchar la voz de Dios llamando, diciendo lo mismo que en Hebreos, lo mismo que en el desierto: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que damos gracias al Señor, porque toda la salvación depende de Él, y Él nos las comparte y nos hace parte de ello por gracia. Esa es la doctrina de la elección. Amén.